Los comités científicos son una práctica muy habitual que tienen por objetivo principal el de impulsar la ciencia. Sin embargo, hay una serie de comités que parecen más bien centrados en defender el lucro económico de aquellas industrias que los están financiando. Sobre ello versa Mercaderes de la Duda de Conway Oreskes, donde podemos ver perfectamente cómo la industria tabacalera en los años 50 en Estados Unidos se concentra en la creación de todo un cuerpo de científicos y asesores con el único fin de defender su producto, el tabaco, de las nuevas evidencias que están emergiendo. Defenderse de que el tabaco mata, para la cual utilizan medias verdades, hechos alternativos, una campaña publicitaria muy agresiva, que acaba generando un segundo producto mucho más importante de expandir que el propio tabaco, la duda. Pero ¿cómo se crea esta duda? ¿Cómo se acaba convirtiendo en un debate artificial? ¿Y cómo puede retrasar la toma de políticas concretas? Pues a través de lo que se conoce como la financiación de la investigación de la distracción. Alejar el foco de estas nuevas evidencias que pueden perjudicar a tu producto y ponerlo precisamente en los huecos no resueltos aún por la ciencia. Esto es algo necesario para salvar el lucro económico de la industria y además posible porque la ciencia es todo un proceso que tarda en dar demostraciones definitivas. Ahora bien, es necesario esperar a las demostraciones definitivas para poder confiar en la ciencia. Y diré más, ¿qué es una demostración definitiva en la ciencia? Bueno, al parecer sí es necesario esperar una demostración definitiva, en tanto que la industria tabacalera pudo defenderse la friolera de casi 40 años simplemente financiando el escepticismo científico de la vinculación entre el tabaco y el cáncer, generando dudas razonables. Y es muy importante tratarlas como lo que son, dudas razonables. Se trata de preguntarse por qué algunos fumadores padecen cáncer y otros no. ¿No es más importante la genética, el entorno, el modo de vida? Son investigaciones legítimas. Lo que no es legítimo es su uso para atacar a la propia ciencia contrastada. Es así como en los años 50 nace lo que Conway Oreskes tuvieron a bien denominar la era moderna de combatir los hechos. Y para combatir los hechos hay múltiples estrategias. Yo me voy a centrar en dos y luego atenderé al problema político que en ellas hay. La primera es la primera medida que de hecho toma la industria tabacalera, la contratación de una empresa experta en relaciones públicas, no con el fin de expandir su producto, sino de defenderlo por encima de la verdad y de la vida de sus consumidores. Esto se hace comerciando con la duda, para lo cual primero es necesario crearla, para lo cual se necesita ciencia. Van a utilizar un tipo de argumentación que se centra única y exclusivamente en recalcar constantemente el carácter falible del proceder científico y asumir hechos alternativos allá donde la ciencia todavía no ha dado con demostraciones definitivas. Esto claramente es una actitud contraria al de la ciencia contrastada por dos motivos esencialmente. El primero, la financiación, puesto que la ciencia se financia principalmente por medio de entidades públicas, lo cual elimina de facto el interés económico como interés principal, no así como interés. Y además el propio proceder científico. Y es que la ciencia tiene una justificación contingente, formas teóricas, argumentos lógicos, pasa por un jurado de pares, no va asumiendo hechos alternativos allá donde todavía no ha cerrado investigaciones. Sin embargo, la contratación de expertos en marketing ya supone un golpe increíble contra la ciencia, en tanto que no todos los científicos pueden ser a su vez divulgadores, puesto que supone un cambio de lenguaje que no todo el mundo puede llevar a cabo. No es lo mismo escribir un artículo académico que hablar en un plató televisivo. Pero ¿cómo se convierte esta duda generada en todo un debate artificial? Pues a través de una segunda estrategia magistral por parte de la industria, la doctrina de la imparcialidad. Se acabó convenciendo a los medios de comunicación de que un periodismo de rigor, un periodismo auténtico, es aquel que presta el mismo peso mediático, que da un equilibrio a ambas posturas, a la ciencia contrastada y a los que están mercantilizando la duda. Ahora bien, ¿de verdad hay que respetar esta doctrina de la imparcialidad? ¿Hay que dar el mismo peso mediático? Bueno, atendiendo a la obra de Oreskes y Conway, podemos ver cómo la industria hizo una campaña muy agresiva de divulgación y promoción de su propia investigación, llegando al punto de que ellos mismos enviaban la información de sus investigaciones, o desinformación deliberada, mejor dicho,
a los propios periodistas para evitar que ellos llegasen a conclusiones distintas por medio de sus propias investigaciones. Claro, lo sorprendente es que esto funcionase, porque había consenso científico en que fumar mataba. La ciencia estaba firme. Sin embargo, en la ciencia siempre hay duda y error, porque la ciencia no es un fenómeno absoluto. La ciencia es un proceso. Y aquí está el principal hueco que utiliza la industria. El hecho de que muchas veces tenemos una concepción de la ciencia propia de la tradición heredada. La consideramos como ese camino cartesiano que solo avanza entre evidencias y certezas y que es impermeable al error y a la duda. Y nada más lejos de la realidad. La duda siempre emerge, siempre trae consigo científicos escépticos. Y eso no es malo, de hecho denota que la ciencia está viva, está sana, pero a su vez la vuelve vulnerable a la extensión de una duda acotada. Una duda que está destruyendo selectivamente ciertas investigaciones aprovechándose de este mito de lo dado. Es decir, que podemos definir el principal hueco utilizado por la industria como la duda acotada en los detalles aún no explicados por el proceder científico. Por eso es tan importante que en el ámbito de la investigación adoptemos una actitud falibilista. Es decir, que entendamos que la racionalidad no es una actividad que esté buscando fundamentos absolutos y libres de dudas, sino que se entiende que la racionalidad es precisamente un proceso que avanza en la detención de los errores. Sí, esto es una imagen mucho más débil y mucho más flexible que la que nos propone la tradición heredada, pero es una imagen mucho más realista con el proceder científico. Como diría Rorty, la verdad simplemente es una norma muy contingente. La ciencia siempre es vulnerable por la duda acotada. Ahora cabe preguntarse, si siempre cabe la duda, ¿cómo podemos confiar en los resultados científicos, en el proceder científico? Pues porque siempre vamos a tener la opción de elegir entre opciones mejores o peores, más o menos correctas. Desde el falibilismo es muy sencillo aceptar y asumir el pluralismo y el desacuerdo. Eso sí, no todo desacuerdo supone un debate. Se puede asumir el desacuerdo y el pluralismo de miradas respecto a los principales daños de fumar, pero no del daño al cuerpo. Se puede asumir perfectamente el pluralismo y el desacuerdo en los principales riesgos del cambio climático, pero no así sobre la existencia del cambio climático. Y esto es muy importante porque la industria siempre va a estar focalizada en generar la impresión de un debate. Siempre se va a centrar en la duda acotada porque sólo así puede explotar la vulnerabilidad intrínseca del proceder científico, que se fundamenta en esta detención del error y en la consolidación cronológica y espaciada en el tiempo de sus sentencias. De manera que la exigencia del mismo peso mediático no es la exigencia de un peso correcto, porque no pueden tener el mismo peso en tanto que la ciencia no depende de la opinión. Tenemos que dejar de permitir que en los medios de comunicación tengan el mismo peso mediático, el mismo peso en el debate, ambientólogos que políticos, por ejemplo. Porque eso simplemente es un equilibrio sin veracidad. Es una estrategia que confunde el pluralismo con el relativismo. El equilibrio mediático de tiempo no es válido, porque la dispersión de la duda a modo de desinformación acotada no merece tiempo. Los graves caen, fumar mata, el cambio climático existe y aquí no cabe la opinión. No es difícil ver la relación que hay entre una estrategia y la otra y muchísimo menos cuesta ver que detrás de todo ello está el dinero. Pero aquí lo que sucede es que hay un problema político muy grave de fondo. Y es que el afirmar que el tabaco mata o que los combustibles fósiles son dañinos implica afirmar que el gobierno permite y se lucra de la venta de un producto mortífero. Ante lo cual cabría pensarse que lo lógico es simplemente prohibirlo y ya. Pero estamos en los años 50, donde hay un movimiento político que cobra toda su fuerza, el neoliberalismo. Claro,
El Congreso, en este caso de los Estados Unidos, ni prohibió ni tan siquiera limitó la venta del tabaco, simplemente obligó a poner estas etiquetas tan dantescas de fumar mata y los distintos peligros que conlleva, de manera que ahora los ciudadanos que compraban tabaco sabían que se estaban arriesgando a morir. Lo que aquí está sucediendo es que se está evitando correr costes políticos. Se retrasa la toma de medidas impopulares como prohibir fumar o acabar con los subsidios a los combustibles fósiles. Y todo esto solo responde al ideal neoliberal de ser gobernados en el ejercicio de nuestra propia libertad. El problema es que toda la campaña que lleva detrás la industria ha roto la capacidad, ha acabado con los medios de saber que tendría el público para poder conocer que esa información que le llega en realidad está pensada para confundirle. Es decir, se ha generado una orfandad en los medios de saber a través de la desinformación deliberadamente extendida por la industria, generando con ello una injusticia hermenéutica. Porque el bombardeo de información contradictoria realmente ha roto todos los marcos de una posible interpretación correcta de la información que nos llega. A lo cual ha contribuido esta doctrina de la imparcialidad, confundiendo el pluralismo con el relativismo, trayendo consigo una vulnerabilidad existencial, porque lo que realmente se está haciendo aquí es explotar la inherente exposición que tenemos los seres humanos a experiencias que nos dañan, que nos desestabilizan. Es decir, somos gobernados en el ejercicio de nuestra propia libertad, pero al mismo tiempo somos huérfanos por asesinato de los modos de saber que nos permitirían elegir en el pleno uso de nuestra libertad de manera correcta. Se nos está impidiendo elegir entre esas opciones más o menos correctas. Por supuesto, llegará un momento donde el debate termine, habrá la suficiente acumulación de datos y empezará la legislación, pero será tarde, porque habrá daños que ya no se podrán reparar, muertos que ya no van a volver. Por supuesto, la acumulación de datos no será suficiente, la industria seguirá defendiéndose, seguirá teniendo testigos afines, financiando facultades, universidades, becarios, investigaciones, etc. Además, va a utilizar una estrategia que todos podemos identificar hoy en día, que es defender una ciencia independiente y acusar a la ciencia contrastada de dogmática y politizada. A lo cual habría que preguntarle, ¿independiente de qué? Porque casualmente siempre es dependiente de la financiación de estas industrias. En definitiva, creo muy importante que hay que extender la idea y asumir esta concepción falibilista para entender que siempre hay otras posibilidades, que siempre hay un pluralismo, y eso es sano. Que en la investigación científica siempre hay dudas y que el problema realmente reside en utilizarlo contra la propia ciencia. Ahora bien, ¿cómo llegó a ser tan efectivo como para retrasar 40 años la toma de políticas efectivas? Pues realmente porque la mayoría no entendemos lo que es realmente una causa, y mucho menos consideramos a la causa estadística como una causa real. Fumar no mata a todos los que fuman, pero sí a la mitad de ellos. Y además está el hecho de que sembrar la duda funciona tan bien porque muchas veces pensamos en la ciencia como un proceso o un fenómeno, mejor dicho, de hechos fríos. Y si alguien nos está insistiendo en la idea de que hay inseguridades, tendemos a pensar que la ciencia todavía tiene todo por resolver. Y eso es un error. En la ciencia siempre hay inseguridades. Y eso solo denota que la ciencia está viva, que todavía está investigando el asunto. De nuevo, la duda es crucial. Aunque el escepticismo sano la vuelva vulnerable precisamente a la duda acotada, porque puede traer la impresión de que todo queda por resolverse. Sin embargo, y con esto ya termino, resaltar de nuevo que el problema está en el uso de esta inseguridad contra la propia ciencia contrastada, porque rompe la autoridad científica trayendo una injusticia testimonial, presentando a la ciencia como una voz más entre las voces, utilizando una falsa simetría que distorsiona el debate y quiebra la credibilidad epistémica de los científicos, obviando por completo el consenso y las evidencias. Muchas gracias.